Comienza el curso político y lo hace con muchos frentes abiertos. El Partido Popular tiene nuevo líder nacional. Pablo Casado se estrena hoy frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso. Aquí en Aragón, esta formación ya prepara las diferentes citas electorales del año que viene, con la vista puesta en las listas para las autonómicas y municipales de mayo. De todo esto vamos a hablar, Carolina, con el presidente del Partido Popular en la comunidad. Así es, vamos a comenzar ya dándole la bienvenida al presidente del Partido Popular en Aragón, Luis María Beamonte. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Si le parece, vamos a comenzar por la noticia del día, que es la dimisión de la ministra de Sanidad por las supuestas irregularidades en su máster. ¿Qué le parece? Bueno, la ministra hace días que estaba claro que había mentido y que ayer también conocíamos que hubo plagio y por lo tanto pues no tenía más salida. Era una cuestión evidente. ¿Le parece distinta su situación a las irregularidades que además el mismo medio de comunicación que denunció esas supuestas irregularidades, el diario.es, mencionó de Cristina Cifuentes, la expresidenta de Madrid, y de Pablo Casado, el actual líder nacional del Partido Popular? Mire, yo creo que son cosas diferentes. Una cosa es mentir y hacer plagio, y otra cosa es que te convaliden. En cualquier caso, será el Tribunal Supremo quien aclare estas circunstancias y deje cada cosa en su sitio. Vamos a esperar a que sea así. Hablando del ámbito nacional, Pablo Casado se ha estrenado este verano como nuevo líder nacional de los populares. ¿Cómo valora la línea que ya ha empezado a marcar? Bueno, es verdad que vivíamos un momento pues, de cierta dificultad y que, bueno, todas las circunstancias que concurrieron tras la moción de censura nos obligaron a hacer un proceso congresual donde yo estoy convencido que, además se percibe así, que el Partido Popular ha salido fortalecido. Tenemos un escenario absolutamente diferente, hay mucha más ilusión, hemos vuelto a retomar esa capacidad de generación de conciencia favorable y recuperar votantes, y estamos en ese camino de volver a esa esencia de posible fortaleza en lo que son escenarios de gobierno y, por lo tanto, contentos de cómo va transcurriendo el desarrollo después de ese congreso. Vamos a venir ya a Aragón. Quiero que comente conmigo su último tuit, que lo hemos reproducido aquí, y quiero que nos comente la frase que aparecía concretamente acompañando a esta foto. Decía usted: larga mañana de reflexión y programación, toca tomar decisiones y plantearlas en los próximos días. ¿De qué decisiones estaban tratando? Bueno, me han hecho ya la pregunta, ya algunos compañeros. Pues eran reflexiones de verdad y eran valoraciones sobre situaciones que tengo que dialogar con la Dirección Nacional en los próximos días. Entre esas decisiones que tiene que dialogar con la Dirección Nacional está su candidatura a la presidencia del Gobierno de Aragón. Yo creo que es de las pocas cosas que ya no tengo que hablar. ¿Porque está claro? Bueno, porque parece ser que está claro. Y entonces, en Tarazona, después de estos años, ¿qué balance hace? Porque ya podemos casi dar por cerrada esta etapa en el Ayuntamiento de Tarazona. Bueno, yo no sé cuántos quieren dar por cerrada mi etapa en el Ayuntamiento de Tarazona, todos menos yo. Cuando llegue el momento ya la daré por cerrada. Yo estoy satisfecho de mi etapa en el Ayuntamiento de la ciudad. Mire, yo cogí el Ayuntamiento de la ciudad con la deuda más alta de toda la provincia, quitando Zaragoza capital, que eso ya es extracomercio, ¿verdad? Eran 18 millones de euros entre deuda financiera y comercial. Hoy se deben 3,5. Había un desempleo galopante. Hoy hay 500 personas. Había una falta de actividad y de producto, de alternativa a lo que es el tejido productivo brutal. Tocó la crisis. Mire, en estos momentos la realidad es otra. Es una ciudad pujante, es una ciudad, la dimensión que tiene, genera oportunidades. Y me siento muy satisfecho del trabajo realizado, como me siento también muy satisfecho de todo el trabajo de mis compañeros, que sin ellos yo no hubiese podido hacer lo que he hecho. Dentro de esas decisiones que tiene que comunicar a la Dirección Nacional, ya está claro que usted va a ser el candidato del Partido Popular en Aragón a la presidencia del Gobierno. ¿Cómo está el tema a nivel municipal? Porque hay también alguna incógnita que resolver. ¿Cómo estará el tema en el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Va a ser Jorge Azcón, el actual portavoz? Mire, no va a haber ningún problema y las cosas las vamos a hacer con inteligencia, con cabeza, con respeto al conjunto de las estructuras y sin sobresaltos. Y por lo tanto, pues, cuando llegue el momento, creo que será, en fin, las próximas semanas, el próximo mes, pues cuando lo podamos comunicar. Pero ya le digo que no va a haber especiales sorpresas
y tampoco problemas. ¿Ni en Zaragoza, ni en Huesca, ni en Teruel? No va a haber especial problema en ningún sitio. Está todo claro, entonces. Está todo encarrilado. ¿Y cuándo será esa fecha de posible ya comunicación y de los nombres? Bueno, antes de la convención, lo que ya no sé si la convención se va a seguir celebrando a principios de diciembre o la posible convocatoria o no de las elecciones andaluzas lo puede trastocar, pero en cualquier caso van a ser cuestión de 2 semanas antes o 2 semanas después. Le enseñábamos antes ese tuit que ha generado ya muchas preguntas. Queremos comentar también con usted la imagen del acuerdo que se producía la semana pasada en el primer pleno de las Cortes, ese acuerdo en el impuesto de sucesiones. Partido Socialista, Partido Popular, el Partido Aragonés y Ciudadanos acordaban reformar el impuesto de sucesiones. ¿Se va a poder repetir ese acuerdo en otros asuntos? Quiero que, antes de que me responda, veamos la entrevista que hicimos aquí al presidente de Aragón el pasado lunes, que esto es lo que nos decía acerca de cómo quería negociar los presupuestos de 2019. Yo creo que los políticos tenemos que ser coherentes con los mandatos electorales y sobre todo con los pactos que adquirimos entre nosotros, y por tanto yo no tengo en mi cabeza otra idea, otra posibilidad que hacer unos presupuestos del año 2019 que puedan seguir siendo expansivos en lo que al gasto social se refiere, en un gran pacto con la izquierda. Esto tampoco le sorprende porque los 3 años anteriores el Partido Socialista ya ha pactado los presupuestos con las formaciones de izquierdas, pero quizá en otros terrenos sí puede haber un ambiente de acuerdo. Siempre que el señor Lambán ha querido que negociásemos, hemos negociado. Tocó con el techo de gasto, ahí para el 2016, para el año 2017. El señor Lambán nos pidió apoyo, incluso habló con el presidente del gobierno, por aquel entonces el señor Rajoy, y solucionamos el tema del techo de gasto. Hubo acuerdo para la justicia, pero como no le aplaudimos en lo que él quería en la configuración de lo que es la Corporación de la Radio Televisión Aragonesa, pues se quedó en el aire ese acuerdo inicial que había. Es que al señor Lambán le gusta que los pactos sean a conveniencia, y los pactos son lo que son. El señor Lambán tenía una necesidad imperiosa de no ser el mayor confiscador de los ahorros de los aragoneses, con todo el conjunto de los impuestos cedidos a la comunidad autónoma. Caso sucesiones, se hablaba y, bueno, pactó con Ciudadanos algo que ya sabíamos hace tiempo, que iban a poner encima de la mesa un escenario de 500.000 de exenciones. Pero no se percataron de una realidad, que es que no tenían votos. Y le parecía al señor Lambán que íbamos a ir arrastrándonos, como en esa misma entrevista dijo, para solucionar el tema. El señor Lambán se lo dije bien claro. O se implementa sucesiones, como así se hizo con la bonificación sobre el 65% sobre la cuota en las viviendas inferiores a 300.000 sin que computen los 500.000. O se incrementa, se hace también una bolsa ahí de bonificación en donaciones, como así se hizo, hasta 500.000, incluso incorporando el tema de los hermanos sobre la base, en este caso, hasta 15.000. Se habló de la retroactividad y se hablaron también de otras posibilidades, como haber modificado los tramos más bajos del impuesto sobre la renta, no los exentos, evidentemente, hasta 20, 30.000, que somos los aragoneses donde más se paga de toda España. O se modificaban cuestiones de estas, el Partido Popular iba a votar que no, y que nadie tuviese ninguna duda. Ya lo hicimos con la concertada, ya lo hicimos, pero no con la concertada, lo hicimos con las modificaciones presupuestarias de un gobierno sectario que el mismo día que le decimos que le aprobamos el techo de gasto es capaz de firmar un documento con Podemos diciendo que cualquier modificación presupuestaria que se pacte con el Partido Popular quedará apartada porque con el Partido Popular no se pacta nada. Algo parecido al pacto de Tinel. ¿Ustedes se creen que se pueden pactar con personas con este calado de sectarismo cosas serias, importantes, que uno se puede fiar de este tipo de comportamientos políticos? Aún así creo que hemos estado a la altura de las circunstancias. Fuera de ahí no ha habido ninguna propuesta de pacto más. Quien diga lo contrario, miente. En el Ayuntamiento de Zaragoza parece que sí que puede haber, en cambio, ahí un reducto de acuerdo respecto al tributo de plusvalías. Lo ofrecía ayer, o abría la mano el Partido Popular a llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Bueno, no se les abrió la mano, ofreciéndoles la alcaldía. Que este de alcalde, señor Sarti Esteve, no tiene más que un nombre: Javier Lambán Montañés. Esta es la realidad. Ahora se abre la mano a la posibilidad de negociar plusvalía. Bueno, pero si es que aquí hay una batalla fingida
a conveniencia de los sillones, del Pilar y del Pignatelli. Si lo demás queda reducido a otro tipo de estrategias. Bueno, allá el señor Lambán, si sacrifica a su grupo municipal, ojalá hubiese un gobierno de la normalidad en la ciudad de Zaragoza. Ojalá las cosas fuesen de otra manera y no los espectáculos constantes y lamentables que se están viviendo. Si es muy triste ver que habiendo fuerzas políticas con sentido de ciudad, con sentido de la normalidad, con sentido de la tranquilidad, de hacer las cosas para todos, se esté haciendo lo que se está haciendo, pero el responsable no es más que quien se empeña en que siga de alcalde el señor Santesteve, que no es otro que el señor Lambán, porque tiene que sujetar su sillón del Pignatelli. La semana pasada, señor Beamonte, anunció que el Partido Popular va a recurrir al Tribunal Constitucional la Ley de Derechos Históricos, que se aprobó hace tan solo unos meses. Aseguraba literalmente que va más allá de lo que debería esta ley. ¿En qué cree que se excede? Estamos en ello, se está estudiando. Mire, hay cuestiones de ámbito competencial, hay cuestiones en el ámbito territorial que se exceden del título octavo, hay cuestiones que incluso cuestionan la soberanía, hay definiciones de Aragón no como nacionalidad histórica que aparecen en el estatuto, sino como nacionalidad histórica de naturaleza foral. Hay cuestiones de diferente índole. En fin, se va contra la Constitución en algunos de los preceptos, incluso se ataca también al Estatuto de Autonomía. Hay una posible afección también a lo que son leyes orgánicas. Bien, en cualquier caso, una vez que se termine de estudiar por completo el documento y una vez que tomemos la decisión, si es el caso de presentar el recurso de constitucionalidad, daremos explicaciones al respecto de ello y del contenido del mismo. Mientras tanto, prefiero ser prudente independientemente de las manifestaciones que yo acabo de hacer en estos momentos. En este punto vamos a abrir ya la entrevista con el señor Beamonte, con dos de los colaboradores que nos van a acompañar a lo largo de esta temporada. Son los periodistas Ramón J. Campo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Carolina. Y Dani Pérez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carolina. Aquí tenéis al presidente del Partido Popular en Aragón, que seguro que tenéis muchas preguntas. Uy, un montón. Lo que pasa es que tenemos poquito tiempo, ¿no? Yo, por no perdernos en vericuetos políticos, porque seguro que usted tendrá respuestas, a lo mejor para irse por los cerros de Úbeda en aspectos muy concretos que yo le preguntaría de grandes temas, quiero ir a lo concreto. A mí me interesa mucho este asunto de las plusvalías, porque ahora mismo la propuesta, el planteamiento que puede hacer su grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues todos podemos comprarlos, a todos nos gusta, después de ver la rebaja en el impuesto de sucesiones, que ojalá se acabe de una vez con esa otra tremenda injusticia que es algo tan flagrante como que una persona, una viuda o un viudo tenga que seguir pagando, y no poco dinero, para vivir en su casa. Yo ahí quiero, si es posible, que usted asuma un compromiso. Ahora no depende de ustedes, pero en el caso de que en las próximas elecciones ustedes obtengan la confianza de la mayoría de los zaragozanos para gobernar la ciudad, ¿puede garantizar que ese impuesto municipal de plusvalía se va a quedar reducido a la mínima expresión, por no decir desaparecer? Mire, hace ya un tiempo, fue, si no me equivoco, en una convención en Teruel, yo hice manifestación expresa de si asumíamos escenarios de gobierno, evidentemente en los diferentes municipios de la comunidad autónoma. Nuestro compromiso con el tema de plusvalías iba a ser uno muy concreto, muy parecido al que en estos momentos está ejecutándose en el Ayuntamiento de Teruel, con diferentes exenciones en actividades profesionales, en primeras viviendas, y evidentemente porque entiendo que cuando la economía empieza a repuntar y a ir bien, a pesar de que tenemos indicadores últimamente que nos dan algún pequeño susto. El Instituto Nacional de Estadística nos bajaba una décima del PIB. El otro día colocamos la deuda, no toda, sudando la camiseta, 4.900 y pico millones. Es decir, pero cuando la economía empieza a ir bien, tenemos que saber depositar el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Es la manera de reactivar la economía. Porque cuando hablamos de subir impuestos, ¿alguien se ha parado a pensar alguna vez cuánto cuesta la paralización del mercado? Porque sacamos cuentas muy ligeras. Recaudamos 1.000, bonificamos el 50, nos quedan 500. No. ¿Cuánto vale la paralización del mercado? En transacciones, en IVA. ¿Qué significaría que empresas importantes en esta comunidad autónoma, familiares, por ejemplo, si no hubiésemos hecho lo que hemos hecho, aprobando esa modificación en sucesiones hasta el 10%, hasta el cuarto grado, se hubiesen ido a otros sitios? ¿Cuánto IVA, solamente por IVA, nos costaría? Nunca nos hemos parado a analizar cuánto vale la pérdida del mercado. Y la economía funciona y el estado de bienestar se sustenta, evidentemente, si el pozo fundamental es el del crecimiento. Lo demás son parches a medio plazo y si no hay política de crecimiento, al final hay fracaso del estado de bienestar. Bueno, en esa política de crecimiento una de las cosas que nos echamos de menos
es al acuerdo que se adoptó en la cumbre de la España vacía, es decir, la financiación de cómo se sujeta el gobierno español a las comunidades que estamos en un proceso de despoblación. En esa cumbre que había tanto socialistas como de su partido, del Partido Popular, juntos, ¿qué le parece la resolución que se ha tomado en esa cumbre? Y lo mismo que se pedía a Rajoy se está pidiendo a Sánchez. ¿Y cuál es la respuesta de un gobierno y del otro? ¿Qué es lo que cree? Hace mucho tiempo, y ahí está la hemeroteca para poder comprobarlo, los primeros que empezamos a hablar de despoblación en esta comunidad autónoma fuimos el Partido Popular. Dijimos que valía de papeles, que valía de estudios y que era hora de hablar de lo que había que hablar. Cuando hablamos de despoblación hablamos de carreteras, hablamos no solamente de que puedan vivir, sino que puedan retornar, si así libremente lo entienden y tienen oportunidades, de un modelo de fiscalidad que ayude a que eso se consolide, de lo que son las explotaciones familiares, de tantas y tantas cosas que se pueden hablar. Es cierto que la Unión Europea, pues en fin, ha dejado fuera ciertos parámetros poblacionales a la hora de incorporar los fondos, pero es cierto que este país se tiene que tomar muy serio el tema de la despoblación, y yo creo que la Unión Europea también. Es verdad que hay una España vacía, más del 50% de la superficie y el 20% de la población, el 21%. Yo siempre decía, y algunos de ustedes me lo han podido escuchar, que de 5 kilómetros desde el litoral hacia el interior vive el 70% de la población española. Por lo tanto, si queremos que los españoles sean iguales y con las mismas oportunidades, tendremos que hacer una política solidaria. Esa es la verdadera política solidaria. Hay ciudades como Hospitalet de Llobregat que tiene el doble de habitantes que la provincia de Teruel y que tiene prácticamente los mismos habitantes que la provincia de Huesca, y que si quitásemos a Zaragoza, prácticamente los mismos habitantes que la provincia de Zaragoza. Una sola ciudad acabo de nombrar. Por lo tanto, sí que tenemos que tomarnos muy en serio y hacerlo además con consenso, hacerlo también con sentido de Estado y hacerlo también con un grado de solidaridad que creo que en algunas comunidades en estos momentos no se tiene. Hablaba, si me perdonas, Dani, hablaba precisamente de dos ciudades catalanas. ¿Qué le parece el día que vivió ayer esa comunidad, la diada con esa gente que salió a las calles a manifestarse por la República y por la independencia? Mire, pues somos muchos los aragoneses los que tenemos familia en Cataluña, que tenemos un sentimiento de cariño, de afecto hacia esta comunidad autónoma vecina. A mí me dio pena, a mí me dio vergüenza. Y un presidente que se le presume altura de Estado no puede estar poniendo en duda el Estado, pactando con quien quiere romper el Estado. Es hora de tener más determinación y más coraje, es hora de decir las cosas de otra manera, y es hora de no ser tan blandos. ¿Usted se imagina alguna región francesa contra el Estado francés? ¿La reacción que habría? Pues simplemente no lo planteemos y veamos si con ir de buenismos vamos a conseguir algo con los partidos independentistas y con algunos sectores concretos de la sociedad catalana. Creo que tenemos que actuar de otra manera, y digo con rigor y con determinación. Sí, yo de vuelta a casa. En mayo elecciones municipales, autonómicas. Esto siempre se ha dicho, Aragón, tierra de pactos. Antes los pactos eran siempre posibles, pero los jugadores sobre el tablero eran unos muy concretos. Ahora ese arco se ha ampliado, lo cual es bueno dentro de lo que es la salud democrática. Yo quiero ir otra vez a lo concreto, a ver si me puedo contestar una pregunta. En el caso de que sea posible sumar con Ciudadanos, en este caso que parecería, incluso incluyendo al Partido Aragonés, los socios naturales del Partido Popular, ese, no voy a decir chalaneo, pero esa negociación política podría llevarles a ustedes que, aun siendo la lista más votada, insisto, la lista más votada en Zaragoza capital, cedieran el ayuntamiento a Ciudadanos a cambio del Pignatelli? Si ese supuesto se diese, yo estaría muy contento. Por eso es tanto como decir que se suman las dos instituciones. A partir de ahí, lo que fuese la negociación, pues ya veríamos a ver cuál es. Nosotros tenemos que trabajar ahora por ser la primera fuerza política, eso es fundamental. Creo que lo podemos conseguir, creo que debemos seguir manteniendo esa fortaleza que implica el ser la primera fuerza política. Estoy seguro que en el Ayuntamiento de Zaragoza vamos a ganar, y estoy seguro también que el PSOE pagará todo el atrevimiento de estos años y toda la dejadez que ha tenido en manos de CED para hacer lo que ha hecho. Los pactos, cuando lleguen, llegarán, pero también le digo una cosa. El Partido Aragonés también va a ser un elemento fundamental e importante en la conformación de mayorías en esta comunidad autónoma.
El partido del Partido Popular está en un proceso de renovación y fueron a unas primarias. Tienen un nuevo líder, pero la perdedora, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha retirado del partido. ¿Qué le ha parecido? No el resultado, sino cuál es la renovación del partido y tenga, digamos, este coste en una de las líderes que, digamos, que era más apoyada por parte del partido. Los congresos son congresos, después se abren las manos para las posibilidades de incorporación de las personas pues, que en un momento determinado pues, no han quedado en el escenario que querían, y a partir de ahí cada uno toma su decisión personal. Nadie podrá dudar que el Partido Popular a nivel nacional no se ha renovado de una manera importantísima, y es una pena que Soraya Sáenz de Santamaría haya decidido abandonar la política, porque es un activo importantísimo, no solamente en la historia reciente, sino también en lo que hubiese sido el futuro del Partido Popular. Pues lo vamos a dejar aquí porque el señor Beamonte se tiene que ir a entrevistarse con los compañeros de Aragón Radio. Muchísimas gracias, Luis María Beamonte, por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias, Ramón.